Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Alfonso López Pumarejo fue hijo de un gran empresario colombiano, nacido en la ciudad de Honda, departamento del Tolima. Curioso, pero así era, la familia vivía en Honda y allá nació Alfonso López Pumarejo. Moriría después de una trayectoria vital impresionante y después de haber ocupado tantas posiciones y de haber sido tan decisivo en la historia de Colombia en los momentos críticos. Moriría en Londres, donde era embajador en ese instante. El embajador en Londres, Alfonso López Pumarejo. López Pumarejo llegó a la presidencia de la República en el año de 1934. El Partido Conservador se había caído fruto de su división en el año 30. La división entre Guillermo Valencia y Vázquez Cobo llevó a la fractura del partido y a la pérdida relativa de la mayoría, que quedó en manos de Enrique Olaya Herrera. Ahí empieza lo que se llama la República Liberal, y viene Alfonso López Pumarejo en el año de 1934, con un eslogan que era más que un eslogan, un programa de gobierno, programa decisivo: la revolución en marcha. Les repito el nombre para que no lo olviden, y para que no lo olviden quienes siguen sosteniendo que Gustavo Petro es el primer revolucionario que llega al Palacio de los Presidentes. La revolución en marcha. Esa revolución en marcha tiene unos elementos culminantes y decisivos. El elemento de la llamada ley de tierras, que es el anticipo de cualquier reforma agraria que se haga en Colombia. La ley de tierras de Alfonso López Pumarejo. La tierra para quienes realmente la trabajan, las tierras no pueden ser improductivas, las tierras tienen que ser elemento de desarrollo dedicada a los campesinos, a los más pobres entre ellos, para que con el cultivo de la tierra tengan bienestar. La famosa ley de tierras o ley 200, que ese era el nombre que llevaba la ley de tierras en el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Pero hubo tal vez un momento mucho más decisivo en la historia, que fue la reforma constitucional de 1936. La Constitución de 1886 había sido tocada, había sido modificada en algunos aspectos, pero menores, especialmente en el año de 1910, pero en 1936 viene la gran reforma de Alfonso López Pumarejo. Una reforma a la Constitución del 36, dedicada a hacerla mucho más cercana al pueblo, a hacerla realmente revolucionaria, la Constitución, introduciéndole elementos muy decisivos. En el momento en que se discutía, como se sigue discutiendo, la legitimidad de la economía basada en la propiedad privada o basada en el poder del Estado, López Pumarejo incluye en la Constitución de 1936 la intervención del Estado en la economía, que se introdujo en el artículo 28 de la Constitución de entonces. La intervención del Estado en la economía. El Estado intervendrá, se dijo primero por medio de leyes, luego se dijo por mandato de la ley, en la producción, la distribución y el consumo de los bienes. Ese principio siguió rigiendo en Colombia y está ahora en la Constitución Nacional, en un artículo larguísimo que ha sido adicionado de 1000 maneras para qué se hace la intervención del Estado en la economía. En todo caso, esa intervención es absolutamente revolucionaria. Es el momento en que el Estado deja de ser simplemente el árbitro lejano de un acontecer económico para convertirse en un actor de primera línea
interviniendo, por ejemplo, en la fijación de precios, que fue uno de los elementos decisivos de la intervención del Estado en la economía. Eso viene del año 36 y eso viene de un presidente revolucionario como Alfonso López Pumarejo, que desmiente aquel decir de que Gustavo Petro es el primer revolucionario que llega a la Casa de Nariño o al Palacio de los Presidentes. Alfonso López Pumarejo fue embajador, Alfonso López Pumarejo fue decisivo en el golpe de Estado contra Laureano Gómez en el año de 1953. Alfonso López Pumarejo fue decisivo en gran parte de la historia de Colombia a nombre del Partido Liberal, pero siempre con la tendencia más radical, más izquierdista y más revolucionaria que podría uno imaginar. Un gran amigo de todos los grandes políticos de su época, un hombre de un gran sentido del acercamiento a los demás y del poder de mando. Tendría un segundo periodo que vendría después del periodo de Eduardo Santos. Alfonso López finalmente ve que su mandato es imposible, renuncia a la presidencia de la República y le abre espacio a otro gran colombiano, ese sí no revolucionario, que es Alberto Lleras Camargo. Alfonso López Pumarejo, el grande revolucionario liberal, es una prueba clarísima de que estamos lejos de decir que nos acompaña por primera vez un gobierno revolucionario. La revolución en marcha, que así se llamó el gobierno de López Pumarejo, desmiente aquella posibilidad. Y estos eran, queridos amigos, las informaciones históricas que les dábamos a ustedes gracias a Sesco. Y en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 3 minutos. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.